¿cómo evalúan ustedes el clima preelectoral? Si hay expectativa en la gente o por el contrario hay indiferencia, ¿cómo lo evalúan? Bueno, en relación a esa pregunta, pues hay mucha expectativa. Primero, hay que tomar en cuenta que incluso ahorita tenemos una participación principalmente de personas que están interesadas en la presidencia y vicepresidencia, ¿verdad? Más de los que nosotros siempre hemos tenido, pues son más de 20 postulaciones, o sea, de binomios de presidente y vicepresidente, y eso al final genera mucho más expectativa. Algunos que no habían participado, hay algunos de estos que ya han venido siempre participando, sin embargo, los espacios que han ocupado han sido diferentes, pero lo que se espera es que las personas participen, ¿verdad? Yo escuchaba también incluso un análisis que hacían en las noticias de que esperaban que el abstencionismo fuera menor, que no se diera tan extenso, ¿verdad? Es lo que todos esperamos, más con esta diversidad de participación que hay. Lo que sí yo veo al final, y eso es desde mi perspectiva, desde mi opinión, es que vamos sí o sí a segunda vuelta. Lo único es que todavía estamos definiendo en función de toda esa representación quiénes son los que van a segunda vuelta. Puede ser que haya uno seguro, pero el segundo es el que puede variar, que va a ir a segunda vuelta, siempre pensando en el punteo o según encuestas de los que están más cercanos a los primeros lugares. Es lo que yo veo al final. No sé, el doctor Gamaliel, ¿cómo ve esa Sí, parte? sí, yo creo que en Guatemala, pues como se ha dicho, es decir, se espera, eh, se espera mucho de la democracia. Y al esperar mucho de la democracia es exactamente por la historia eh, política reciente de Guatemala. Y entonces creo que lo que se cuestiona, es decir, además de que se espera mucho de la democracia, eh, siempre de alguna manera, es decir, se cuestiona eh, la democracia en Guatemala. E incluso, es decir, incluso bajo esos cuestionamientos que se hacen a la democratización en Guatemala, pues también en esta coyuntura, es decir, hay bastante participación en términos de partidos políticos. Sin embargo, es decir, como que si va marcado por etapas. Es decir, se espera un resultado, pero después de ese resultado se espera una estructuración política que genera prácticamente esperanza, y lo que encontramos prácticamente es como desesperanza, por así decirlo. Es decir, hay partidos que llegan prácticamente a gobernar. Sin embargo, prácticamente ya los pueblos esperan poco. El pueblo guatemalteco espera poco de quien esté gobernando, y son los partidos los que realmente se quedan viviendo los resultados de la propia democracia. Hay un tema ahí también que agregar, Gustavo, que desde hace ya 2 elecciones que el panorama electoral o las expectativas en ese panorama electoral han cambiado, porque antes se sabía exactamente quiénes iban a la segunda vuelta, y siempre se daba ese patrón de que el que quedaba en la segunda vuelta de las elecciones anteriores era el que iba primero a la otra, pero ahora es totalmente diferente. Yo pienso que al final eso también ha permitido, ¿verdad? O ha llamado la atención de otros grupos sociales, porque al final son muchos grupos sociales que están representados en diversos partidos, que les ha generado ese interés por participar en el tema político y hacer cambiar, pues porque ha cambiado totalmente como esa tradición de que el primero o el segundo al día siguiente era el primero, ¿no?
y ahora ya no es así. Puede cambiar de un momento a otro el panorama. Sí. Tal vez lo que se ve también en este caso es que han habido encuestas. Han habido encuestas que han sido, que dan algún resultado a nivel de elección a presidente. Sin embargo, también son cuestionados, ¿verdad? Son cuestionados y al final de cuentas, prácticamente es la elección la que determina prácticamente el resultado, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, es decir, ahora las expectativas son diferentes, ¿verdad? Esperando que prácticamente los resultados sean en beneficio de la población guatemalteca. Así es. ¿Cómo ven ustedes el desempeño del Poder Judicial, la competencia electoral y del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el tribunal al final, bueno, ha tenido algunas modificaciones internas, ¿verdad? Todavía se cuestiona o se solicita desde distintos sectores que hagan algunas otras transformaciones. Sin embargo, yo he visto de alguna u otra manera, en el caso del tribunal, bastante involucrado, ¿verdad? En ese proceso, comprometido a través de los distintos representantes y, bueno, es una mujer al final, ahorita que está a la cabeza del tribunal, y que de alguna manera han estado muy presentes, han mantenido informado a la población. Yo ayer incluso escuchaba que ya todo ese proceso de traslado de papeletas, seguridad, que eso es parte de los distintos entes que necesitamos para garantizar que no haya de alguna manera, como se presentó en algunas otras oportunidades, en determinadas regiones que había es decir, interceptaban, ¿no? Los camiones que llevaban las boletas y entonces ahí había una pérdida y no podía participar. Pero ahora hay varias instituciones involucradas, ¿no? Para poder hacer ese resguardo y que lleguen a tiempo y que todos los ciudadanos, ¿no? Que estén aptos para poder ejercer su voto puedan hacerlo y en tiempo, ¿verdad? Ellos ya desde ayer empezaron a trasladar a todos lados y llevan un resguardo, incluso el mismo camión que lleva todas las papeletas va con marchamos de seguridad que al final eso también garantiza que todo lo que se ha cargado y lo que el tribunal está trasladando es lo correcto para que las elecciones se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Y todos tengamos esa seguridad y esa confianza que lo que está llegando a los distintos centros de votación es lo correcto, ¿verdad? Entonces, hay una combinación, ¿perdón? Las urnas, ¿quién las custodia? Las urnas, ¿quién las custodia? Bueno, hay en el caso de los distintos centros de votación, hay observadores electorales nombrados, ¿verdad? Están juramentados por parte del Tribunal Supremo Electoral, incluso la misma Universidad de San Carlos ha organizado también observadores, hay un observatorio electoral de la misma universidad y dentro de ellos hay participantes en distintas regiones y les dan capacitación y tienen un juramento, ¿verdad? Hacen un juramento de que lo que ellos la participación que ellos van a tener, no es dirigida a ningún partido, ¿no? Es totalmente, tiene que ser una observación bien objetiva para trasladar los resultados, ¿no? Si hay algún inconveniente en algún lugar, tienen que trasladar qué fue lo que observaron, cómo se tomó la acción, cómo se hizo la acción para resolver algún inconveniente que se presente. Pero hay observadores, y no solo internos, sino tenemos observatorio internacional. Yo estuve en algunos debates de algunos presidenciables y veía ya la participación de observadores. Por ejemplo, vi en una de un observador de la Unión Europea participando en los debates. Sí. Yo creo que en relación al tema del Poder Judicial, creo que es bueno, primero, es decir, en este Estado de Derecho, pues el tema del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, cada uno cumple
sus, sus funciones en la estructuración de la política, por así decirlo. Sin embargo, es decir, creo que el tema esto de lo que se ha llamado la judicialización, creo que es algo que está presente en esta coyuntura electoral, la judicialización de la política, que de alguna manera pues se ha utilizado para dejar fuera a algunos candidatos, es decir, particularmente el caso, por ejemplo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el caso de Jordán Rodas, que es algo que fue un proceso judicializado, es decir, bien tomando en cuenta los antecedentes que tuvo el MLP con Telma Cabrera en las elecciones pasadas, y seguramente también tomando en cuenta la participación democrática de los pueblos en este proceso electoral. Es decir, pensando, por ejemplo, en el tema de la municipalidad de Guatemala, también el caso de FOPA, que también fue judicializado, por así decirlo, con el movimiento Semilla, y otros casos que se puedan ir mencionando, ¿verdad? Seguramente ese no solamente es en relación a la estructuración de esta coyuntura, sino realmente de la estructuración de la política, es decir, en la constitución y la estructuración, por ejemplo, de las cortes, de la Corte de Constitucionalidad, que también es determinante en los resultados. Yo creo que el tema de la hegemonía de los partidos políticos tradicionales y su incidencia, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, es que prácticamente se estructura un proceso político de elecciones, por así decirlo. Bien, ya me adelantaron lo que iba a preguntar después respecto al rol de la universidad en el proceso electoral. Son observadores. ¿Hay algún otro aporte que ustedes quieran destacar, tanto de la escuela de política o del Instituto de Investigaciones respecto a esto? Bueno, en mi caso yo considero que es importante para nosotros, tener ese acercamiento directamente con las nuevas autoridades quienes estén nuevamente o en el próximo gobierno dentro de esos espacios, porque al final, por ser la única universidad pública dentro de Guatemala, nosotros tenemos que contar con esa seguridad de que incluso sabemos que constitucionalmente nosotros tenemos un porcentaje asignado para poder llevar a cabo esa labor de la educación pública y que se ha estado trabajando desde distintas instancias por el tema de la calidad educativa. Y no solamente calidad educativa, sino también hablar en tema de inclusión, que al final para mí hablar de inclusión es una palabra totalmente integral, porque esto no es solamente incluir a personas con discapacidad, sino a otro tipo de estudiantes que quieren lograr una formación profesional de nivel superior. Entonces, de alguna manera, también la misma universidad realizó un foro, ¿no?, con presidenciables para saber cuál era dentro de su plan de gobierno, cómo estaba estructurado el tema de la educación educativa a nivel superior, ¿no? Y principalmente ese compromiso, porque al final es un compromiso, ¿no?, el garantizar que la universidad tenga ese 5% y algunas otras aportaciones que por ley también la universidad necesita para poder funcionar y garantizar lo que es la educación superior, ¿verdad? Y en este caso pública, por ser la única universidad. Entonces, necesitamos ese compromiso, ese acercamiento. Es importante para nosotros porque se trabaja en función de esa, siempre estamos en miras de innovar, de mejorar. Yo puedo decir que del tiempo que debo de trabajar más, bueno, mientras estudiaba y ahora que del tiempo que debo de trabajar en la universidad, ha cambiado bastante, ¿verdad? Y siempre ha ido en miras de mejorar, pero necesita también
que las mismas autoridades se comprometan con la universidad y puedan ahí sí que colaborar para poder salir, exactamente. Sí, yo creo que el tema de los aportes de la universidad en una coyuntura como la actual es parcial, ¿verdad? Sin embargo, creo que a pesar de la situación actual de la Universidad de San Carlos, se ha vuelto a constituir ese observatorio democrático que en procesos electorales anteriores la universidad ha constituido, es decir, con la participación de unidades, las diversas unidades académicas, otorgándole un rol fundamental a la escuela de ciencia política, de involucrar prácticamente a estudiantes de las diversas facultades, centros universitarios, y pues desplegar ese capital humano en distintos rincones, por ejemplo, de la República de Guatemala, ¿verdad? Es decir, se habla, por ejemplo, de que más de 10,000 observadores de la universidad pues están involucrados en este proceso. Luego, es decir, dentro de la tónica que toma la participación política en una coyuntura electoral como la que se tiene actualmente, pues es la constitución de foros en el que prácticamente, foros, conversatorios, por parte de la universidad para dar a conocer prácticamente la propuesta de los partidos políticos. En este caso son propuestas, casi no son los candidatos porque serían otros los listados, sin embargo es la propuesta política en relación a ciertas temáticas en particular y muchas veces temáticas orientadas por quien está dirigiendo, por ejemplo, estos foros, estos conversatorios. Los foros prácticamente son notorios en la ciudad capital, en los departamentos e incluso en las cabeceras municipales, es decir, desde los promovidos por algunas unidades académicas en municipios, promoviendo, por ejemplo, a sus alcaldes por partidos, como también prácticamente a presidentes. Seguramente dentro de esa lógica, por ejemplo, nosotros como Escuela de Ciencia Política, pues al principio, tomando en cuenta el año, parte de la coyuntura electoral, con parte del equipo de investigación, abordar 3 temas. Primero, el tema del Estado multinacional, que ha estado presente prácticamente en las aspiraciones de cierto sector de la sociedad guatemalteca. También la participación de las poblaciones con discapacidad en este proceso electoral que prácticamente tiene pocas y algunas consideraciones. Y luego prácticamente también se está trabajando en el rol del Observatorio Electoral Internacional. En relación, por ejemplo, a este último tema, nosotros tenemos planificado como Escuela de Ciencia Política pues presentar un documento que se elaboró producto de un proceso de investigación y seguramente tomando en cuenta lo que se ha trabajado en años anteriores, está prácticamente el que la Universidad de San Carlos logre la institucionalización de un observatorio democrático, es decir, algo que se viene realizando prácticamente por cada coyuntura electoral debería ser permanente desde la Universidad de San Carlos de Guatemala y estar prácticamente, es decir, conducido por la Escuela de Ciencia Política, que es prácticamente que tiene expertise en estos temas. ¿Cómo ven el tema de la producción académica en general de parte de la Universidad de San Carlos y la coyuntura política, digamos? ¿Qué tipo de relación creen ustedes que hay? ¿Es conflictiva? ¿Es de acercamiento? ¿Es de indiferencia? ¿Cómo podemos calificarlo?
Sí, yo creo que Bueno, el adelante. recurso, el aporte académico de la universidad, como le menciono, es en la estructuración de esta coyuntura, ha desempeñado un rol que le corresponde, lo ha asumido, es decir, tomando en cuenta diferentes etapas anteriores. Y como le menciono, es decir, seguramente hay una etapa previa que fue el tema del COVID, el tema de la toma de la Universidad de San Carlos, que prácticamente nos corresponde prácticamente ubicarnos dentro de esa situación propia, el desempeñar nuestro rol. Por eso, es decir, la Escuela de Ciencia Política tiene estudiantes que seguramente muchos están involucrados en el observatorio electoral. Tiene docentes que normalmente muchos también están involucrados en el observatorio electoral. La misma Escuela de Ciencia Política ha promovido algunas actividades en torno prácticamente a la coyuntura electoral. En los diversos temas que le he mencionado se han desarrollado investigaciones de carácter parcial. Sin embargo, creo que el reto fundamental, tanto de la universidad como de la Escuela de Ciencia Política, es promover la formación académica, ¿verdad? Y promover la formación académica pensando que prácticamente el recurso humano formado realmente sea útil en la estructuración de la política, en la estructuración de la democracia, en la estructuración del Estado. Es decir, eso es algo que se espera, por ejemplo, de quienes estudian ciencias políticas, sociología, relaciones internacionales. Es decir, el tema de la estructuración del Estado y de su democracia. Seguramente muchos profesionales están involucrados en la institucionalidad actual. Seguramente muchos de sus profesionales, tanto de la escuela como de la Universidad de San Carlos, están prácticamente involucrados en diversos espacios en la estructuración prácticamente en estas elecciones actuales. Y seguramente, es decir, se espera, por ejemplo, aportar nuevas especializaciones como el tema de políticas públicas, como el tema de administración pública, como el tema de análisis político, como el tema de analistas de coyuntura, ¿verdad? Para poder coadyuvar a procesos electorales, a la democratización en la sociedad guatemalteca. Algo también para agregar a esto, Gustavo, el tema es que la universidad, y las distintas unidades académicas cuentan con institutos de investigación, los cuales dependiendo del tipo de facultad o escuela no facultativa, ellos mantienen siempre una líneas de investigación con temas que van relacionados a las problemáticas. Y también tenemos la Dirección General de Investigación dentro de la misma universidad que también lanza aquellas propuestas de investigación, ¿no? Sobre determinados temas o problemáticas que se dan dentro del territorio nacional. Eso también incentivando a que tanto profesores como estudiantes se involucren en ese tema de investigación y poder hacer esos aportes y hacer los cambios que se necesitan y que sea desde el marco, desde la misma universidad, que es la que siempre y a través de toda su existencia ha aportado, ¿no? A todas esas problemáticas en pensamiento, en temas de investigación y cómo al final también es necesario desde la academia presentar esas posibles soluciones que se pueden dar, ¿no? Porque la Universidad de San Carlos tiene muchos espacios muchas representaciones en distintos espacios importantes en la vida pública. Entonces, que aporte, ¿verdad? A ese, antes incluso tiene hasta, puede presentar iniciativas de ley para hacer esas transformaciones. No hemos visto de alguna manera de hace mucho tiempo que se presenten esas iniciativas de ley porque lo facultan. Entonces,
creo que desde ahí también es un trabajo que al final tenemos que ir pensando quienes estamos dentro de e ir promoviendo desde las distintas instancias. Como le digo, cada unidad académica, de acuerdo a sus carreras y sus especialidades, tienen, ¿verdad?, esas líneas de investigación, pero hay algunas que están muy conectadas también con las líneas de investigación generales de la universidad y que nos permite al final hacer esas aportaciones. Creo que hace falta un poquito más de incentivación para profesores y estudiantes para hacer lo que es investigación al final y que se involucren dentro de todo ese proceso como tal. Sí. Tomando en cuenta lo que ha planteado la directora de la escuela, prácticamente existe la Dirección General de Investigación, que actualmente prácticamente ha orientado 2 procesos de investigación. Es decir, uno que se le llamó convocatoria diferenciada y una de carácter normal, ¿verdad? Y en este caso, la investigación de carácter diferenciada quizás prácticamente pudo haberse orientado a una coyuntura como la coyuntura del proceso electoral en Guatemala. Y también, es decir, cada una de las unidades académicas, por lo general, tiene centros de investigaciones, ¿verdad?, que de alguna manera se vinculan con temas particulares que seguramente están relacionados con la estructuración de la política y la sociedad en Guatemala. Lo mismo sucede con los centros, con las sedes universitarios, los centros universitarios, que también están vinculados con la resolución de problemas en su contexto local. Es decir, hay problemas de contexto local que están orientados hacia la política, pero también hay investigaciones que están orientadas en el contexto nacional. Seguramente son respuestas que la universidad también estará aportando. En el caso, por ejemplo, es decir, hay proyectos de investigación pensados para el 2024 que ya están orientados hacia el análisis de los resultados del proceso electoral actual, ¿verdad? Es decir, son como investigaciones de carácter retrospectivo, los que ya están pensados en función de los resultados. Sin embargo, es decir, creo que la universidad también debe orientar procesos prospectivos, pensados, por ejemplo, no solamente en esta elección, sino en las elecciones que vienen. Así es. Bien. Teniendo en cuenta el historial de migración que ha tenido Guatemala, ¿cómo es el tema? Es decir, ¿van a poder ejercer su derecho al voto? ¿Se lo facilita a los guatemaltecos que están en el exterior? ¿O esa posibilidad está obturada, digamos? En el caso del voto en el extranjero, Sí. Sí, hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya está organizado en distintos estados, incluso los principales como Houston, Los Ángeles, no recuerdo ahorita, pero se han instalado, o sea, se van a instalar diversas mesas, incluso salía, si no estoy mal, hoy o mañana ya las papeletas para que puedan contar con las mismas y poder ejercer el voto en el extranjero. Es primera vez que va a ser tomado en cuenta el voto en el extranjero, sí lo van a tomar en cuenta para estas elecciones, está todo organizado, hay observadores, incluso hay grupos importantes dentro de Estados Unidos que se organizan, ¿no?, para poder tener ese derecho y están involucrados en todo ese proceso para que puedan votar este año. Y ya está todo preparado, es un voto que cuenta ahora también dentro de, incluso muchos candidatos viajaron especialmente a distintos estados de Estados Unidos para conversar directamente con la comunidad guatemalteca en torno a sus planes de trabajo y qué es lo que se espera a futuro, ¿no? Dentro de algunos de ellos o la mayoría de ellos que no cuentan con sus papeles en regla, ¿no? Entonces, ha habido también una campaña internamente porque a veces se genera un temor de que si van a votar, eso les va a implicar que
¿verdad? Los van a identificar y algunos que no están regularizados los van a retornar. Sin embargo, han hecho esas campañas de que no hay ninguna participación de otras instancias, por ejemplo, migración o algo así, que eso les va a permitir hacer como redadas, ¿no? Y trasladarlos a Guatemala. Se espera que la participación sea significativa también en el extranjero ¿verdad? Y que puedan ejercer con normalidad sus, si no estoy mal, creo que son como 47 mesas. No recuerdo el dato exacto, tuve una reunión donde hablamos de todos esos temas, pero sí, es un voto importante y un voto que cuenta ya. ¿Se maneja un número aproximado de votantes? De votantes, yo creo, vamos a ver si tengo por aquí el dato, creo que sí. Vamos a ver. Déjeme ver si tengo por aquí el dato que tuve yo esa reunión y por ahí más o menos me dieron esos datos de quienes participaban. Voy a buscar la nota donde yo, para dar un dato aproximado de cuánto fue lo que, la cantidad que ellos tienen, que haya. Sí. Bueno, ahí incluso son algunos estados donde están más concentrados el tema del voto, ¿no? Que otros, porque es donde al final hay como donde se aglutina la mayor cantidad de los guatemaltecos, como por ejemplo Los Ángeles es uno de los estados donde más personas latinas hay, ¿verdad? Texas también es otro lugar que también es muy significativo. Vamos a ver. Ahorita les voy a decir si tengo yo el dato aquí. Sí, creo que en lo que Beatriz obtiene los datos que quiere corroborar en este caso, creo que lo que hay que hablar es del tema de migración, ¿verdad? Sí. Es decir, al hablar de fenómeno migratorio en Estados Unidos, prácticamente es el tema de la migración hacia los Estados Unidos. Y muchas veces cuando se habla del tema de la migración a Estados Unidos, se busca las causas y los efectos de esa migración. Y seguramente ahí es donde van viendo los porqués que prácticamente hay que considerar el voto en ese sentido. Sin embargo, creo que una de las causas incluso de la migración es la misma estructuración de la política, ¿verdad? Es decir, esa estructuración de la política que llamamos democrática en Guatemala, de alguna manera expulsa a migrantes, ¿verdad? Eso lo hemos, es decir, incluso el tema de las medidas que prácticamente el gobierno de Guatemala prácticamente ha tomado en relación a las caravanas migratorias hacia Estados Unidos. Entonces, es decir, vemos cómo se trata al migrante de paso por Guatemala y cuánto esperamos prácticamente y cómo esperamos del apoyo del migrante prácticamente en un proceso de elecciones, es decir, para ir más o menos acotando algo que es real. Seguramente es otro ensayo más, por ejemplo, de la participación electoral del voto en el extranjero. Sin embargo, pues, si pensamos que el voto es universal en Estados Unidos, prácticamente la participación solamente está concentrado, por ejemplo, en los estados que están prácticamente en la frontera sur o donde prácticamente hay mayor población. Así que la participación tampoco es real, pero no tan real como puedan esperarse en este caso. Y el otro dato realmente que me puse a reflexionar en torno a estos, que así como la migración en Guatemala hacia Estados Unidos es parte de la estructuración de política, creo que en un determinado momento esa población que migra está fuera del beneficio y del control del Estado en Guatemala. Y creo que al final de cuentas los migrantes empiezan a contar derivado del tema de las remesas. Y ahora van a contar no solo por las remesas, sino prácticamente porque necesitamos del voto, ¿verdad? Para poder prácticamente elegir pues en este caso,
a un presidente, por así decirlo. Y lo otro es que en Estados Unidos votan como guatemaltecos, pero no votan como Carbovales, como Poptis, como Ichiles, como Queichis, que es parte también de lo que se apuesta en estas elecciones, es decir, la participación de pueblos indígenas, la participación prácticamente de pueblos indígenas para la estructuración de un Estado multinacional, es decir, le da mucha más complejidad al tema del voto de la migración en el extranjero. Sí, no lo encuentro. Voy a buscarle el dato y lo mando, Gustavo, sí, para que lo tenga. Sí, no hay problema. Sí, adelante. No, adelante. Ok. No, aprovechando que Haroldo tocó el tema de la participación política de los pueblos originarios, quería preguntarles respecto a cómo está esa situación, cómo ven la situación en un eje que podemos denominar de integración y de autonomía de los pueblos originarios respecto a la política nacional de Guatemala. Sí. La verdad que es un tema bastante complejo. Sí. Es decir, en el mismo estado, los pueblos indígenas, el tema de la integración, no sé cómo se tome, y no sé si es real al final de cuentas. Hubo una política de integración en Guatemala que sus resultados son de alguna manera cuestionados. Seguramente los indígenas en Guatemala cuentan como migrantes, pero no cuentan como indígenas o cuentan como indígenas. Hay que ver eso, es decir, cómo cuentan los indígenas para el Estado de Guatemala como para los partidos políticos. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo cómo están los indígenas en el Estado de Guatemala o cómo prácticamente se relacionan con los partidos políticos. Seguramente en los partidos políticos hay indígenas en puestos de elección, ¿verdad? Seguramente hay partidos políticos que tienen en su estructuración, por ejemplo, una buena parte de población indígena, como este Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Partido WINAC, URNG, son como algunos partidos donde hay prácticamente una fuerte cantidad de miembros, por así decirlo, de pueblos indígenas. Pero hay otros partidos que prácticamente llaman a la población a integrarse prácticamente a estos a puestos de elección para también poder legitimarse. Creo que el tema de la integración es parte de un proceso histórico en Guatemala, pero el tema de la autonomía de los pueblos también es algo que está prácticamente en boga, es decir, estos partidos políticos como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, WINAC, URNG, que son prácticamente partidos que realmente se han constituido dentro de la línea del movimiento de pueblos indígenas y que de alguna manera también toman por una parte la idea de autonomía para constituirse como partido político, como actores políticos, pero también se piensa en la estructuración de lo que se ha estado llamando un Estado multinacional. Otro elemento que me llama la atención es exactamente que hay municipios donde hay mayoría de población indígena, ¿verdad? Y que prácticamente esta diversidad de partidos que se ven en la contienda electoral en Guatemala también están presentes, ¿verdad? Entonces, en torno, por ejemplo, a las filiales de partidos políticos en cada uno de los municipios. Quizás un poco con la esperanza de que en otros procesos electorales puedan surgir partidos políticos netamente indígenas y que puedan participar en iguales condiciones. Sí, aparte de eso también hay que, aunado a eso, yo también veo lo importante en este proceso electoral, la participación de otras organizaciones indígenas que de alguna manera también tienen mucha influencia dentro de esa participación, porque están ahí aglutinados y son los que hacen movimientos importantes dentro de
ese grupo, ¿verdad? Que al final es muy significativo. Yo mencionaría uno de esos, por ejemplo, Codeca es una organización que mueve bastante a los pueblos indígenas, ¿no? Y tiene mucha representación. Y así, si vamos viendo dentro del territorio, hay otras organizaciones que también influyen dentro de todo este proceso, ¿verdad? Y que están ahí a las expectativas porque también tienen intereses en común al final para que sean resueltos, ¿no? Entonces, creo que es importante, hay representación. Para mí todavía es poca, ¿verdad? Hoy en día, contar con 1 o 2 partidos nada más, incluso a veces también se genera con esa misma participación un tipo de opinión a veces contraria, ¿no? Entonces, creo que todavía hace falta más participación en función de la representación indígena, que es, en el caso de Guatemala, es bastante en el interior, pero que ya se están abriendo los espacios y no solamente con candidatos a cargos importantes como presidencia y vicepresidencia, sino que también ya se ven involucrados también en, por ejemplo, en el tema del Congreso y algunos otros espacios que son necesarios, que debe de haber incluso esa diversidad de grupos sociales o la representación de distintos grupos sociales para generar ese equilibrio dentro de las instancias públicas como tal. Sí, quizás solo enfatizar que esta idea de integración también tiene su parte perversa, por así decirlo. Es decir, el integracionismo de alguna manera ha tenido sus efectos en las comunidades y pueblos indígenas en Guatemala. Sin embargo, dentro de esa lógica del integracionismo, los pueblos indígenas están participando en este sistema electoral en Guatemala, ¿verdad? Entonces, porque prácticamente han sido llamados a integrarse a filiales municipales y que prácticamente tienen esa configuración de pueblos indígenas, y de ahí prácticamente se ve como una polarización de la misma población indígena, ¿verdad? A través de los partidos políticos, en el sistema de partidos políticos en Guatemala. Y entonces prácticamente, es decir, para los pueblos como tal, la autonomía o la constitución de un Estado multinacional real, pues prácticamente sigue siendo utopía. Bien. Por mi parte, la última pregunta, porque ya estamos llegando al final del tiempo acordado. ¿Cuál es el estado de la cuestión de la recuperación de la memoria histórica, ¿no?, en Guatemala, en función de una reconstrucción política y social presente que involucre a todos los guatemaltecos? ¿Cómo se maneja el tema del pasado que ha tenido Guatemala y otros países de la región, ¿verdad? Sí. Dale. Si yo quisiera prácticamente, es decir, creo que el tema de la historia, de la memoria histórica es muy importante en la estructuración política en Guatemala, ¿verdad? El conocimiento de la historia política, de la historia reciente, es muy importante. Es decir, al hablar de democracia, prácticamente nos remitimos a una larga historia de autoritarismo en Guatemala, es decir, que tiene como origen, por ejemplo, el derrocar prácticamente el periodo de la revolución en Guatemala. Luego de eso, prácticamente en esa época aparece el tema del conflicto armado interno,
y es decir, ese conflicto armado interno dentro de esa coyuntura de estructuración de diversos gobiernos autoritarios, y seguramente, es decir, es mucho más complejo hablar del conflicto armado interno porque hay que establecer sus causas, hay que establecer sus efectos, la institucionalidad creada prácticamente derivada de las negociaciones de los acuerdos de paz durante esta estructuración de la democracia, ¿verdad? Es decir, hay muchas, incluso es decir, previo a la transición hacia la democracia, hubieron políticas contrainsurgentes que no solamente fueron orientadas hacia una clase obrera en la ciudad capital, sino prácticamente hacia pueblos indígenas. Muchos de los gobiernos autoritarios también fueron constituidos en partidos políticos, ¿verdad? Y partidos políticos que prácticamente han gobernado Guatemala, como el Partido Patriota, como el FRG, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues también en los nuevos partidos, pues hay de alguna manera militares participando en puestos a elección popular, desde presidentes hasta diputados, seguramente como alcaldes, ¿no? Pero están prácticamente en los principales puestos, que son prácticamente a diputados y a presidente. Luego también este proceso que se vivió como el tema del genocidio en Guatemala, ¿verdad? Demostrar el tema del genocidio y el papel de las cortes, prácticamente de la Corte de Constitucionalidad, los juzgados, el involucramiento de partidos políticos, líderes de partidos políticos en este proceso. Y todo eso seguramente cuenta en un proceso de elección actual, es decir, cuando prácticamente la hija de un general pues también está participando en un puesto de elección a presidente, y entonces es fundamental. Lo que sucede es que prácticamente lo que nosotros estamos llamando memoria e historia prácticamente no existe no existe como conocimiento arraigado en los centros de enseñanza, y entonces prácticamente son factores que para algunos cuentan, para otros no, para los mismos pueblos, es decir, pueblos que fueron afectados por la violencia y por el conflicto armado, pues prácticamente promueven candidatos de esa naturaleza, ¿verdad? Es decir, y seguramente, es decir, son dos factores que cuentan: el tema de la memoria histórica en la elección de autoridades democráticas, y eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Y seguramente el sistema educativo, tanto a nivel medio, diversificado y universitario, deben prácticamente coadyuvar al conocimiento de estos procesos para que no se repitan la historia, tanto en términos del conflicto armado interno o como lo que también de alguna manera se ha adherido al tema de la democracia en Guatemala. Sí, al final este es un proceso integral del cual necesitamos que avance, no que se estanque, porque al final necesitamos saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, ¿no? Porque al final, y como lo dijo un poquito Haroldo, pero hay una frase que dice, el que no conoce la historia, un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, esperamos que no sea así. Sin embargo, es necesario que ese proceso de recuperación de la memoria histórica y saber qué fue lo que pasó es importante, ¿no? Y que desde los distintos espacios al final se transmite ese conocimiento en relación a, fueron muchos años al final, de los cuales incluso la misma universidad, dentro de ese proceso también la Universidad de San Carlos fue blanco de esa persecución, ¿no? Y yo recuerdo que contaban algunos profesores, ya no están, nos contaban cuando estábamos en clases de que ellos daban o recibían sus clases en las oficinas o en algunos otros espacios fuera de la universidad, porque no les permitían recibir las clases porque era una persecución. Entonces yo creo que al final es importante que ese proceso avance. Es un proceso, ¿no? Un proceso que lleva varias etapas. Todavía hay muchas familias o descendientes de algunas familias que se vieron afectadas, que esperan también saber, ¿verdad? O recibir información
sobre sus familiares, guardan todavía esa esperanza de tener esa respuesta que hasta el momento no les ha llegado. Pero ustedes ven que en la campaña electoral aparece como fantasma, ¿no? Esto del pasado. ¿Es así? Sí, sí. Sí, Pues, está prácticamente en algunos partidos políticos. La verdad que hay que hacer un mapa de partidos. Es decir, hay nuevos partidos sí. Donde prácticamente la cúpula militar prácticamente los promueve, es decir, han gobernado en la época del FCN Nación, del Partido Patriota, con Vamos, con Valor. Son partidos políticos que de alguna manera tienen en su estructuración prácticamente una parte de quienes han formado parte de ese autoritarismo y que han prácticamente constituido en esta nueva etapa, que son ya prácticamente, estamos hablando de alrededor de 4 décadas, también partidos políticos optando a estos puestos, como mencioné en un determinado momento, hacia la presidencia, ya sea hacia las diputaciones principales. Y seguramente, es decir, se han anclado en lo mismo, es decir, se han anclado en la violencia y en los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Quiénes han sido la víctima, verdad? Los pueblos indígenas, que son parte de la mayoría de la población en Guatemala. Y creo que prácticamente la democracia debe ser algo que debe prevalecer para la elección de las autoridades en Guatemala, y prácticamente quienes eligen de alguna manera tienen que tomar en cuenta los antecedentes históricos, ¿verdad? Crueles, por supuesto. Es decir, un ejemplo de eso es el tema de la sentencia del genocidio, y que aún así no se admite dentro de ese... no se admite, ¿verdad? Es decir, a pesar de que hubo una sentencia de genocidio, no se admite, y luego prácticamente no podemos ocultar el pasado, no lo podemos ocultar, y seguramente tampoco queremos volver. Es decir, por lo menos en mi generación, que en mi niñez viví en las tierras de Huehuetenango, el conflicto armado. No quiero volver a vivir otro conflicto armado. Y si realmente la democracia es prácticamente una alternativa, creo que se debe coadyuvar a una institucionalidad con apego a la ley y igualdad de oportunidades, para que realmente se puedan participar y elegir, porque muchas veces se reclama participación, pero no todos participan, ¿verdad? Entonces, y no todos participan porque se le buscan, pues hay un sistema que está prácticamente buscando, diciendo quiénes pueden participar, quiénes sí, quiénes no, ¿verdad? Y seguramente los mismos partidos políticos son ese filtro. Sí, perdón, tal vez solo generar nos hace falta más motivar el tema de cultura política, o sea, tener esa motivación de una cultura política, pero que también al final nos genere en quienes quieran participar o se involucren dentro de ese proceso, esa confianza de poder participar. Seguramente se requiere de otra cultura política no racista, no clasista, no patriarcal, ¿verdad? Seguramente con esas ideas ya se puede promover otra participación. El tema de la corrupción también está presente, ¿no?, en la campaña. Ese es uno de los temas que bueno, todos van a atacar de frente. La corrupción es algo muy fuerte, lamentablemente, dentro de estos países, y es uno de los ejes de trabajo que ellos tienen, pues, dentro de... mencionan, incluso es constante dentro de todos los foros, debates y todo, en la misma campaña electoral que ellos hacen, porque incluso hasta eso ha cambiado, porque la participación en ciertos espacios es limitada, o sea, es parte de las reformas que tuvo el Tribunal Supremo al momento de ejercer la campaña, de que ejerzan ellos campaña. Entonces, pero en esos espacios es uno de los puntos claves que ellos mencionan, ¿no? El tema de la corrupción. Sí, yo siento que el tema de la corrupción y el fraude son dos cosas que están presentes.
¿verdad? Es decir, se puede vincular el tema, bueno, hay toda una estructuración, por supuesto, ¿verdad? No solamente el fraude, no solamente es visto puede ser visto en los resultados electorales, la corrupción también está presente prácticamente en este proceso, es decir, no solamente como consecuencia de la política, sino en la estructuración de un proceso electoral. Pero yo pienso mucho, habría que hacer una investigación sobre el tema de la corrupción en la estructuración prácticamente de esta coyuntura electoral. ¿Verdad? Es algo que había que irlo pensando y seguramente, es decir, los mismos partidos políticos están hablando del tema, no solamente producto de procesos de investigación científica, sino corrupción y fraude son parte de la demagogia política de los actores políticos, de los partidos políticos en la época actual. Pero también prácticamente, es decir, quienes se reeligen en los partidos políticos, analizar el transfugismo en los partidos políticos, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de los nuevos partidos políticos? Es decir, lo que se le cuestiona prácticamente a un candidato presidencial es estar anclado en un nuevo partido político de diputados que han sido prácticamente transfugas y han creado un nuevo partido político. Claro. Entonces, eso es parte de la naturaleza de la estructuración de las elecciones en Guatemala. Sí. Bueno, y también algo, ahorita que mencioné eso, vimos también ahorita en este proceso electoral un candidato que ya había sido proclamado, reconocido y todo, quedó fuera de contienda, porque después encontraron algunos temas y no logró al final participar. Y no solo él, sino que todos los representantes en distintos espacios a nivel de la República quedaron fuera de contienda. Entonces, un partido que no pudo, ahí sí que estar en esta contienda electoral, desde la cabeza hasta otros cargos como alcaldes o algunas otras participaciones que querían lograr. Eso es parte también de lo que vimos ahorita en este proceso. Pero ¿esos temas fueron reales o se judicializó esa situación? Sí, yo creo que lo que estamos, perdón, Beatriz, yo creo que lo que se cuestiona en todo eso muchas veces cuando se estructuran los partidos políticos en torno a un patriarca. Sí, eso es lo que normalmente se cuestiona en la estructuración de este sistema multipartidista en Guatemala. Y realmente cuando se ven casos de judicialización de líderes de partidos políticos como tal, ¿sí? Lo que se está cuestionando es prácticamente la estructuración prácticamente de la democracia, ¿verdad? Es real, sí, pero seguramente significa mucho más análisis, ¿verdad? Y seguramente ya no es la democracia en el sentido estricto, sino ya es otra democracia la que se está, una democracia incluso con carácter autoritario, donde deja prácticamente a quienes pueden participar y saca prácticamente a otros. Y como lo que se ha mencionado en la misma estructuración, por ejemplo, un pacto de corruptos que no modifica la ley electoral y de partidos políticos, que prácticamente controla el sistema judicial, que controla prácticamente la estructuración del Estado de Derecho, y todo eso prácticamente va determinando incluso los resultados de un proceso electoral. Y en este caso, por eso es que incluso los mismos partidos políticos están hablando, incluso los mismos partidos políticos, no de izquierda ni de pueblos indígenas y todos los mismos partidos políticos de derecha están hablando de un fraude electoral, de un fraude que prácticamente ha tenido su propia estructuración. Ahora, sin embargo, todavía creemos que lo que queda nos permita prácticamente votar y elegir a nuestras autoridades en sus distintos niveles. Bien, de mi parte, nada más. Lo que ustedes quieran agregar, agradeciéndoles estos minutos, este tiempo, y desearles también suerte para las elecciones del domingo. No, pues de mi parte, bueno, en realidad esperamos que sea un proceso electoral tranquilo, en paz,
¿verdad? Con bastante participación política, que es lo que se espera. Bueno, no esperar que se cumpla, porque hay también un movimiento de generar el voto nulo, que al final no es conveniente desde ningún punto de vista, pero que esperamos, ¿no? Estamos muy atentos a todo este proceso, estamos a pocos días de que lleguen las elecciones, de que se den las elecciones, pero lo que esperamos es que sean unas elecciones tranquilas, seguras, ¿verdad? Para todos quienes vamos a ejercer el voto este domingo 25 de junio. Y que podamos, que al final lo que se espera es que sea una fiesta cívica y no otro tipo de actividad totalmente distinta. Es lo que se espera, ¿verdad? Desde los distintos espacios. Sí. Creo que desde mi punto de vista, es decir, algo que debe superarse es el abstencionismo, es decir, mayor participación. Sí, exacto. Luego, lo que se está promoviendo, es decir, el voto nulo no elige, ¿verdad? Entonces también tenemos que superar esas ideas que se promueven en relación al voto nulo para poder orientar la elección hacia un candidato que responda prácticamente, no solamente a ganar la elección o que apueste a ganar la elección, sino realmente a resolver los problemas, a superar las condiciones sociales que determinan prácticamente el estado de la sociedad en Guatemala, que prácticamente superar también las condiciones en las que se han desarrollado otras elecciones anteriores, superar el tema de la conflictividad, y que lo que se ha hablado hoy en día en relación al fraude también pueda prácticamente demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué actores políticos promueven el voto nulo? Bueno, es que no ha sido es mi opinión, ¿no? No ha sido muy declarado, así decir, nosotros, ¿verdad? Promovemos, sino que es una promoción de voto nulo, así como que de boca en boca, ¿no? O sea, o en las redes sociales o algún mensaje, o sea, no está así directo decir, bueno, nosotros como organización promovemos esto. Es porque si se hace un análisis, es una promoción que no conviene al país, que no nos conviene desde ningún punto de vista. Entonces, no se hace abiertamente, sino se hace por distintos espacios y algunos comparten el sí, otros comparten que no, pero hay que trabajar en función de decir, no, hay que votar o sea, ir a las urnas y votar, ¿no? Y elegir efectivamente bueno, al final ahorita seguro vamos a segunda vuelta, pero incluso con esta diversidad de candidatos, seguro vamos a la segunda vuelta. Pero es esa forma como lo están haciendo, no tan directo, pero sí es como una promoción que se ha escuchado un poquito fuerte, ¿no? Y el mismo Tribunal Supremo Electoral y los mismos partidos, los que están participando, están ayudando a decir no al voto nulo, pues porque no nos conviene de ningún punto de vista. Sí. Sí, yo creo que en relación al voto nulo es exactamente en función del rol que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral, es decir, en permitir que unos participen y otros no. Es decir, el que el Tribunal Supremo Electoral ha sido parcializado, no cumple a cabalidad la ley electoral de partidos políticos, la ambivalencia, los cambios de criterio y todo eso. Entonces, eso ha hecho que prácticamente parte de la población como tal, es una población no realmente identificada, promueve prácticamente el voto nulo, por ejemplo, en redes sociales.
¿verdad? Promueven el voto nulo para que, seguramente con la idea de repetir nuevamente las elecciones. Partidos, seguramente candidatos que han quedado fuera de la elección promueven prácticamente el voto nulo. Yo creo que prácticamente también no son, hay una cantidad de quienes tienen la posibilidad de elegir que promueven el voto nulo porque prácticamente ponen en tela de juicio los resultados de un proceso electoral en la democracia, en esta democracia, ¿verdad? Entonces, eso es también algo que se escucha a través de medios, radio, se ve a través de televisión, redes, ¿verdad? Donde promueven eso, ¿verdad? Creo que lo que hay que hacer es superar esas ideas y obtener otros resultados. Bueno, ahora sí no les miento más. Les agradezco y un saludo muy grande a la distancia. Gracias, Gustavo. Igualmente estamos a la orden y esperamos platicar después de las elecciones, a ver cómo va. Por supuesto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Platicamos. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.